Muy bien, hora de más cónicas. Te voy a dejar aquí las ecuaciones de una hipérbola centrada. No son las que necesitas, pero espero que con las ideas que ya hemos visto con las otras cónicas puedas ver cómo puedes transformar estas ecuaciones de los focos, de la hipérbola y todo en la hipérbola desplazada. O sea que piénsale un poquito por ahí y trata de hacerlo. La respuesta de esto es el inciso D y vamos a ver por qué. Así que ahora sí vamos a checar las hipérbolas desplazadas. Bueno, a ver, un momento. Vamos a checarlo primero desde acá y medio vamos repasando todo esto. Entonces, con las hipérbolas, nosotros podemos tenerlas ya sean horizontales, es decir, de esta forma, o verticales. Tip número 1, para que puedas estar reconociendo si son horizontales o verticales, fíjate en el signo negativo, ¿ok? Por ejemplo, cuando son aquí cuando son horizontales, ¿ok? Como estas, a ver, nos referimos a que son horizontales por el eje focal, ¿sale? Entonces, acuérdate que habíamos visto que el eje... ¿Por qué no puedo decir eje focal? Que el eje focal era donde estaba, o sea, es como una línea que une los focos, ¿ok? Entonces, si el eje focal es horizontal, se trata de una hipérbola horizontal. Mientras que acá, nosotros tenemos el foco aquí y aquí, o sea que su eje focal está acá y por eso es que la consideramos una hipérbola vertical, ¿ok? Entonces, para que tú puedas estar checando si la hipérbola es vertical u horizontal, nos fijamos en ese eje y fíjate aquí en esto entonces, lo que te decía del signo. En la horizontal, la Y es el negativo, ¿va? Mientras que en la vertical, la X es el negativo. O sea que nosotros ya con esto podemos estar viendo que a pesar de que no está centrada, el que va a tener el signo negativo va a ser la Y. Acá está. Eso nos está diciendo que estamos trabajando con una hipérbola horizontal. Ahora, con los desplazamientos, nosotros hemos estado viendo vez tras vez tras vez que la H y la K son las coordenadas del centro, ya sea del centro de una elipse, de un círculo, pero siempre la H y la K son las coordenadas del centro. O sea que imagínate que esta hipérbola tú le estás desplazando, o sea, el centro de esta hipérbola, imagínate que tú la desplazas una distancia H en el eje horizontal. Eso significa que tu foco va a estar desplazado una distancia H. O sea, piensen que el foco que tenía una coordenada C, vamos a ponerle aquí el foco 2 en particular, porque es este el que nosotros estamos viendo. Entonces, tiene una coordenada aquí en C y se va a estar desplazando un movimiento horizontal H. Y su coordenada en Y, si esta cosa ya no está centrada aquí en el origen, entonces vamos a decir que se desplaza hacia arriba, ¿ok? Simplemente por sencillez. Entonces va a ser una coordenada K. Finalmente, como estas letras simplemente están reservando en lugar de un número, realmente no importa si la K es positiva o negativa. Tú lo vas a notar cuando tengas las coordenadas, porque si esta hipérbola se hubiera movido hacia abajo, ok, pues entonces te mueves hacia abajo menos 5 lugares, qué sé yo. Y entonces tu K es menos 5. O sea que realmente por eso es que no le ponemos el signo a la K. Pero con la H sí vale la pena hacer una consideración por el otro foco. Fíjate que el otro foco tenía una coordenada menos C. O sea que si este otro foco se desplaza esta distancia H que nosotros la movimos, significa que ahora vamos a tener menos C más H, ¿ok? Y la coordenada en K pues es la misma, o sea, no importa cuánto lo estemos desplazando en el eje vertical. Y normalmente en las ecuaciones que vamos a ver, porque ahorita voy a poner bien las ecuaciones de los focos, pues lo único que sucede es que te lo generalizan de esta forma. Te ponen que el foco está en H más menos C. Y esto lo único que significa es que este más menos
es una manera de como de poner ahí toda la información de que o tienes H más C o tienes H menos C, ¿ok? O sea, no hay de otra. Y, perdón, aquí le cerré el paréntesis. Esto es con K, ¿ok? A ver, vamos a ver las otras ecuaciones. Y por cierto, muy sencilla y muy importante. La C es la letra que está reservada al foco, ¿ok? Y siempre tiene esta relación. C cuadrada es A cuadrada más B cuadrada. La A cuadrada y la B cuadrada son las letras que están abajo de nuestras literales X y Y respectivamente. O sea, en este ejercicio, A cuadrada va a ser 16 y B cuadrada va a ser 9, ¿ok? Bien, entonces aquí está nuestra hipérbola desplazada. Ahora sí ya la tenemos. ¿Por qué no está pintando esta cosa? Ahí está. Ahora sí ya la tenemos aquí con el menos h menos k. Sabemos que estamos trabajando con una hipérbola horizontal y entonces ahora tenemos que estar encontrando, bueno, ¿cuáles son las coordenadas del foco? Pues ya simplemente tenemos que estar viendo que el foco, borré aquí que a cuadrada es 16, b cuadrada es 9. Y para poder estar encontrando las coordenadas del foco, entonces necesitamos a nuestra C. Pero nuestra C resulta que es la raíz de A cuadrada más B cuadrada. O sea que esto sería la raíz de 16 más 9, porque ya lo tenemos expresado con sus cuadrados. A cuadrada más B cuadrada. Esto nos da la raíz de 25. Muy bien, eso es 5. Entonces ya tenemos a la C y simplemente tenemos que estar pensando en los desplazamientos, así como que, ok, entonces uno de mis focos va a estar en H más C, K. Y entonces resulta que yo voy a tener que la H, vamos a ponerlos por acá, son importantes tenerlos aquí a la mano. Entonces H vale 4 y K vale menos 1. Mucho ojo con esto. Vamos a ver rápidamente aquí qué está pasando con esto. Nosotros tenemos en esta fracción, simplemente voy a escribir el y más 1 al cuadrado, ¿ok? Ahí hay un cambio de signo porque nuestra ecuación original, nuestro molde de galletas, nos dice que esto es y menos k al cuadrado. Si esto es positivo, no queda de otra más que nosotros aquí, y déjame lo pongo con corchete para que no te hagas bolas con los paréntesis, no queda de otra que nosotros hubiéramos tenido y menos 1. Para que de esta manera el menos con este menos se convierte en más, ¿ok? Por eso es que estoy poniendo que k vale menos 1. En la otra no hay ningún problema, porque la otra me dice que es x menos h. Y entonces, si yo en mi ecuación lo que tengo es x menos 4, pues entonces la h precisamente es 4 positivo, ¿ok? Para que puedan estar quedando bien los signos. Muy bien, dejando esto de lado, entonces yo voy a tener aquí un h más c, o sea que voy a tener 4 más 5, menos 1. Y entonces ya con eso nosotros podemos estar empezando a descartar algunas opciones, ¿ok? Porque ya tenemos una de las coordenadas que es menos 1 y esto ya nos va a estar descartando, por ejemplo, la B y la D. ¿No era la D la respuesta correcta? Pues es que no se descarta, más bien estaba pensando en las que nos quedamos. Ok, eso pasa por estar grabando estos videos a las 11 de la noche. Ya cuando no tiene sueño. Entonces, sí, más bien lo que estaba pensando es que el menos 1 nos está diciendo cuáles pueden ser opciones correctas. O sea, es probable que sea buena la D y que sea la buena la B. Las que descartamos son las que ya veo que no me están cumpliendo esto de acá. O sea, descarto esta y descarto esta. Y bueno, esta coordenada obviamente 5 más 4 es 9 y eso me da el desempate entre la B y la D. Por eso es que es la D, porque esta cumple 9 como menos 1. Como solo hay una respuesta correcta en el examen de admisión, ni siquiera me voy a esforzar en estar checando la coordenada del otro foco, ¿ok? La única manera que se me ocurre de poder estar haciendo esto rápido es estar bien familiarizado con la ecuación. Punto número 1, necesitábamos entender que este signo menos era lo que nos daba una hipérbola
horizontal. Porque si esto hubiera sido vertical, entonces las coordenadas del foco cambian. Fíjate que en el vertical, en el foco, donde nosotros tenemos la suma, no es en la coordenada en X, ¿ok? Sino que es en la de K. K más menos C. Y es que recuerda que la C es en donde está tu foco. Antes de que esto esté desplazado, nuestros focos están en C, 0, cuando esto está centrada aquí en el origen. Porque si esto está centrado aquí en el origen, esta cosa no se está desplazando hacia arriba y hacia abajo, de manera que el foco se encuentra en algún lugar de aquí, está a una distancia C, pero no tiene altura. Y pasa lo contrario en una hipérbola vertical. Entonces, con una vertical, nosotros la tenemos algo así, algo así. Este no es un signo de un juego. Y los focos que están sobre el eje Y, vamos a ponerle aquí las líneas, esto es eje X y eje Y. Entonces están aquí de manera que no hay desplazamiento en X. O sea que estos focos tienen coordenadas más menos C. Estoy diciendo que no tienen desplazamiento en X, 0, más menos C. Y aquí se me olvidó el más menos porque uno es del lado positivo y el otro es del lado negativo. ¿Va? Entonces, así es como tú puedes estar iniciando para distinguir cuáles son las fórmulas que tú vas a estar necesitando. Otra cosa que necesitabas por aquí para distinguir rápido es que es muy común estar pensando que este 16 es tu A. O sea, muchas veces le ponen, claro, A es 16 y se les olvida que en la fórmula tú ya lo tienes expresado elevado al cuadrado. O sea que si tú quisieras la A, más bien le tienes que sacar la raíz. Esto es muy útil para nosotros porque en la relación de C, la suma es con A y B ya elevados al cuadrado. O sea que ya con eso tú podías hacer muy rápido esa suma. Y ahorita que lo estoy viendo, y la otra era poder estar entendiendo cómo estaban dadas tus coordenadas. O sea, tus coordenadas estaban dadas como H, K. Esto significaba que estaban en 4, menos 1, ¿ok? Y si estas eran las coordenadas del vértice de la hipérbola, imagínate que estábamos trabajando, no con esta porque esta va a estar desplazada. Si estas son las coordenadas dije vértice, en verdad tengo sueño. Si estas son las coordenadas del centro de la hipérbola, significa que en 4, menos 1, o sea, yo me voy por acá y por acá, ¿sale? Aquí es en donde va a estar el centro de mi hipérbola, ¿sale? Y por aquí voy a estar teniendo yo mis asíntotas, ¿va? Entonces, si está aquí en menos 1, pues forzosamente nuestro eje focal está en menos 1, a fuerza, porque por algún lugar de aquí van a estar los focos. O sea que este menos 1 ya nos daba el primer tip para poder estar viendo cuál de las opciones era la correcta. Y la siguiente la hacíamos con el desempate de la suma, ya con el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, no se me ocurre alguna otra forma. Y pues eso es todo. Ok, vamos a ver el siguiente. Ok. Discriminantes. Bueno, ponle pausa. No va a haber mucho que decir con esto. Y regresa a ver si lo hiciste bien. Muy bien, el discriminante es una cosa de las cónicas, ¿ok? De hecho, se parece muchísimo a tu fórmula esta general, en la que tú tienes menos b más menos b cuadrada menos 4ac y todo esto, ¿ok? Esto precisamente es el discriminante. Y sí, también aparece aquí en las ecuaciones cónicas. Y realmente, para empezar, el discriminante simplemente es esto, ¿ok? Es una definición hasta donde yo sé. Y simplemente te tienes que aprender lo siguiente. Básicamente hay 4 opciones con el determinante. La primera es que esto sea negativo, pero que se cumplan 2 cosas. Por un lado, que la b sea 0 y por el otro lado, que a sea igual a c. El análisis de esto yo creo que lo voy a dejar para el del área 1. Yo creo que ahorita para área 2 simplemente te lo vas a tener que estar aprendiendo.
La segunda opción es que también sea negativo, ¿ok? Pero en este caso sí debe de existir la B, y me refiero a que debe de existir en el sentido de que en el primer caso habíamos dicho que B era igual a 0, en este caso tiene que ser distinto de 0, y también tienen que ser diferentes las A's y las C's, ¿ok? Y bueno, ya después las otras opciones es que esto sea igual a 0 o que esto sea mayor que 0. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Bueno, tal vez te puede estar ayudando a recordar que si tú dices, oye, ¿y esto qué significa? CEP. CEP. Ok. Y esto significa entonces círculo, elipse, parábola, hipérbola. ¿Sale? Estas son las condiciones del discriminante para cada una de las cónicas. Entonces, si nos está diciendo que esto es positivo, esto tiene que ser forzosamente una hipérbola. La respuesta era la D. 64. Operaciones con límites. Está muy sencilla. Espero que te acuerdes de esto. Ponle pausa, trátalo de hacer y regresa a ver si estás en lo correcto. Muy bien. El inciso correcto es la C. Creo que es la... Espera, ¿sí es la C? ¿Cuál estamos? 64. Sí, es la C. Y lo único que están queriendo ver acá es que tú puedas estar recordando cuáles son tus operaciones con límites. Y entonces, a ti te están dando dos límites. Te están dando una operación con límites de f de x menos g de x y te están dando dos datos distintos. Por un lado, el límite de f de x es k, pero el límite de g de x es menos k. Y entonces quieren ver qué haces. Para que tú puedas estar acordándote de esto, vamos a reescribir y hay que ponerle, técnicamente hay que ponerle esto, pero puede ser que me dé flojera. O sea que nosotros tenemos el límite de esto y hay una propiedad en las operaciones de los límites que te dice que cuando se están sumando o restando, tú los puedes estar separando. O sea que esto es igual al límite de f de x menos el límite de g de x. Pero solo ten muchísimo cuidado con esto porque x tiene que tender a en los dos, ¿ok? O sea, esto se sigue manteniendo. Si aquí nos hubieran dado otra cosa, si nos hubieran dicho, ok, cuando x tiende a b, sería un ejercicio completamente diferente, pero es un detalle extremadamente importante, ¿ok? Y entonces simplemente hay que estar haciendo aquí una sustitución que sería k menos k, cambio de signo a k, o sea que nosotros tenemos k más k y esto es 2k, sencillísimo. Pero cosas importantes que había que saber entonces, la propiedad de poder estar separando estos límites y muchísimo cuidado con el cambio de signos. De manera que en el examen, obviamente, yo no estaría escribiendo esto. Como siempre les digo, tienes que estar pensando en ir rápido. Yo cuando estaba viendo este ejercicio dije, ok, tengo una operación de límites. Me están dando los límites tanto de f como de k. Ah, claro, voy a tener k menos k. Sí, 2k. Y no estoy escribiendo esto y terminas en 10 segundos, ¿ok? Número 65. Léelo, inténtalo de hacer. Es un ejercicio muy mañosillo. No, bueno, no es mañoso, es extremadamente sencillo. Si estás dudando y dices, esta respuesta no puede ser, es demasiado sencilla, vas por buen camino, sí es la respuesta que estás pensando. Si se te está complicando muchísimo, vas por muy mal camino. Muy bien, la respuesta es el inciso B y vamos a ver por qué. Para empezar, este numerito de acá, o sea, este 4, lo que quiere decir es que lo estás derivando 4 veces. Por cierto, nunca había visto esto. Normalmente como que se ve así como cuarta derivada, pero bueno, no, ni siquiera esto es muy raro. Ok, sí tiene sentido que lo pongan con esta notación. Pero, ¿cuál es el chiste de esto? Bueno, tenemos que recordar cuál es la derivada de una exponencial. Si tú tienes una función exponencial e a la x, la derivada de esta cosa es e a la x. La derivada no le hace absolutamente nada a la exponencial y tampoco la integral, ¿ok? Se queda igualita.
Y entonces lo que nosotros tenemos que ver es aquí, vamos a poner ahora sí todos los términos. Tenemos 3 medios más X. Tú podrías decir, oye, bueno, a lo mejor y tengo que estar utilizando regla de la cadena, pero estaría así como medio raro y tal vez se podría estar empezando a complicar el asunto. Hay una forma más sencilla y nos tenemos que regresar a las bases del álgebra. ¿Qué significa? Que hay un exponente que se está sumando. Intenta de pensar esto. ¿Qué significa que un exponente se está sumando? Así es. Bases iguales se suman los exponentes. O sea, esta cosa de acá yo la puedo separar en dos partes. E a la 3 mitades por e a la x. ¿Sale? Vamos a escribir aquí toda la función porque nos va a estar ayudando esto. Entonces, yo lo tengo ya separado de esta forma. Cuando tú quieras derivar, vamos a poner que queremos sacar la derivada de f de x, esta comita no es un número 1, es un apóstrofe y significa derivada. O sea, yo quiero derivar e a la 3 mitades por e a la x y la quiero estar derivando. Cuando tú derivas esto, hay una propiedad que nos dice que cuando tú tienes un número, ¿ok? Cuando tú tienes una constante, tú puedes estar sacando esta constante de la derivada. O sea, sale este número, e a la 3 mitades, y de lo único que te debes de estar preocupando es de la derivada, ¿ok? Y eso es todo. Espero que aquí ya estés viendo qué es lo que sucede por esto. Vamos a seguir escribiendo que esto es la derivada de x, ¿no? Entonces, el punto clave aquí es entender que, bueno, para empezar, vamos a ver que esto es un número constante, ¿sale? Este número e, acuérdate que el número e es 2. Ya se me olvidó, 2.72. Ay, Dios mío, es un número bien importante, ya se me olvidó. Pero bueno, el chiste es que la e es un número en particular. Y cuando tú elevas un número a alguna potencia numérica, pues obtienes otra vez un número. O sea, se le llama que esto es una constante, es un número. Y cuando nosotros derivamos, tú lo puedes sacar y solo nos tenemos que preocupar por la derivada de e a la x. Pero la derivada de e a la x es lo mismo. O sea que la primera derivada, pues se va a quedar igual como e a la 3 medios por e a la x. Y si yo lo vuelvo a derivar y le saco una segunda derivada, pues otra vez la constante yo la puedo estar dejando afuera y me concentro en la segunda derivada de e a la x, que bueno, ten en mente que esto ya era la primera derivada, pero se ve igual, ¿ok? O sea, se ve igual porque no le hace nada a la derivada. Y entonces la segunda derivada se va a estar quedando igual. Y si yo lo vuelvo a derivar, entonces voy a volver a tener que la tercera derivada va a ser la constante por la tercera derivada de e a la x, pero no le hace nada, o sea que se vuelve a quedar igual. De manera que no importa cuántas veces tú derives esta función, siempre vas a tener la misma multiplicación. Y como bases iguales significa que se suman los exponentes, siempre vas a tener 3 medios más x. Y esa es precisamente nuestra opción B. No sé si dije la respuesta al principio porque tengo sueño, pero el inciso correcto de este ejercicio es el inciso B. Así que había que entender muy bien cuáles son las reglas de las derivadas y qué es lo que sucede con la derivada de e a la x, de manera que terminabas muy rápido, muy conceptual este ejercicio. Muy bien, inténtalo hacer, ponle pausa, ya sabes, regresa a ver si lo hiciste bien. Y en el caso de que lo hayas hecho bien, el resultado correcto es la D. Para que tú pudieras llegar a esto, tienes que entender qué significa la aceleración. Entonces vamos a ver rápido. Tú tienes una partícula que se está moviendo por ahí, feliz de la vida y toda la onda. Esto significa que está cambiando su posición, ¿ok? Nos estamos moviendo ahí en el espacio, cambia su posición. Y si a ti te interesa entender
¿Cómo es el cambio de la posición respecto del tiempo? Esto, por cierto, es una derivada, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo aquí como X cosita. Si yo quiero estar derivando la posición respecto al tiempo, esto es un cambio. ¿Cómo está cambiando la posición en el tiempo? ¿Te suena eso? Cambio de posición, cambio de tiempo, kilómetros por hora. Estoy cambiando de posición en un intervalo de tiempo. El cambio de la posición en cierto tiempo es la velocidad. ¿Qué pasaría si yo quiero ver cómo es que cambia este cambio? ¿Ok? A ver, vamos por partes. Yo quiero ver el cambio en el tiempo del cambio de posición en el tiempo. O sea, estoy volviendo a derivar esto. O sea, del lado derecho, imagínate que yo quiero ver cómo cambia en el tiempo mi velocidad. Porque ya habíamos visto que esto de acá es una velocidad. Bueno, ¿cómo cambia la velocidad en el tiempo? Esto es precisamente la aceleración. O sea que son dos derivadas desde la posición hasta la aceleración. La primera derivada nos da la velocidad. La segunda derivada nos da la aceleración. Una vez que nosotros entendemos esto, y por cierto, lo de la aceleración y las unidades, ya lo tengo en alguno de los otros videos por ahí, tiene que ver con la medida de metros por segundo al cuadrado, y que esto es el cambio de velocidad, metros por segundo, en un intervalo de tiempo. ¿Cómo cambia la velocidad en el tiempo? ¿Sale? Eso es la aceleración. Eso significa que nosotros tenemos que derivar dos veces nuestra función. Si ahora sí ya te quedó claro, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponle pausa e inténtalo de hacer. Trata de repasar cómo es que se deriva esto y derívalo dos veces. O sea, tú vas a derivar esto de acá y el resultado que te salga acá lo vuelves a derivar. Ok, y entonces las reglas de la derivación son muy sencillas. Cuando yo estoy derivando algo con un exponente, este exponente se cae y multiplica lo de acá. O sea que tengo 3 por t y este de acá se reduce en una unidad, 2. Y después viene menos y resulta que cuando no tengo exponente, o bueno, no le quiero poner aquí la bolita porque parece 0. Cuando no hay ningún exponente acá, o si tú lo quieres ver desde el punto de vista que esto es un número 1, t a la 1, vamos a ponerle bien los palitos, t a la 1, entonces la derivada de una letra sin exponente es 1. Y la derivada de una constante, es decir, de cualquier número que no tenga letra, es 0. O sea que aquí ya no lo escribo, no tiene caso estar poniendo más 0. Y lo volvemos a derivar y vuelve a suceder lo mismo. Este 2 se cae, pero ahora hay un 3 al que va a multiplicar. 2 por 3 es 6, la t se queda igual y este 2 se reduce una unidad, o sea que tengo t a la 1. No lo voy a escribir porque el 1 no es necesario y este menos 1 se elimina porque la derivada de esto es 0. Una vez que yo ya tengo esto de acá es su aceleración y la saqué porque me estaban pidiendo su aceleración. Lo siguiente simplemente es hacer una sustitución que sería este 3 lo metemos acá y 6 por 3 es 18. Esa es la razón por la que sea el inciso D. Realmente esto es muy rápido de hacer si tú conoces bien cuáles son tus reglas de derivación. Hacer una triple derivada de esta función, la verdad es que es muy sencillo. Inflexión. No va a haber mucho que repasar aquí, pero te voy a dar un recordatorio. Si ya lo quieres empezar a hacer, ponle pausa y adelante. Pero el recordatorio es este. Cuando nosotros trabajamos con puntos de inflexión, nosotros trabajamos con la segunda derivada, ¿ok? Las concavidades, porque está muy delgadito esto, concavidades tienen que ver con la segunda derivada y es lo que nosotros vamos a estar utilizando. Ahora sí, ponle pausa e inténtalo hacer a ver si eso te recordó algo.
Muy bien, la respuesta para este ejercicio es el inciso C. Y vamos a ver por qué. Entonces, si nosotros tenemos que estar trabajando con la segunda derivada, pues simplemente velo haciendo, ponle pausa, intenta de hacer la segunda derivada. Por ahí ya habíamos visto un repasillo rápido de cómo se está derivando, así que inténtalo de hacer o regrésale al video para ver algún otro ejercicio y vas. Muy bien, entonces, primera derivada. Nosotros tenemos, déjame escribo aquí arriba la ecuación. Y, ok, entonces para derivar nosotros teníamos nuestra regla que nos dice, ok, tu exponente se va a caer 3x y ese 3 se va a reducir en una unidad, o sea que se vuelve 2. Ahora, en el siguiente, el exponente se cae, esto es un cuadrado, y a la hora de que se cae está multiplicando al 6, o sea que 6 por 2 es 12 y se reduce en una unidad. Y la derivada de un número constante, bueno, de una constante, no de un número constante, de una constante que es un número, es 0. O sea que ya no la escribo. Y repetimos lo mismo para la segunda derivada. Y entonces voy a tener que ese 2 se cae y multiplica el 3, 2 por 3 es 6. Ese 2 se convierte en 1, o sea que ya no es necesario estarlo escribiendo. Y la derivada de una letrita que no tiene ningún exponente es 1. O sea que yo tendría 12 por 1, de manera que se queda 12. Ahora, para que nosotros podamos estar viendo cómo va a ser el punto de inflexión, nosotros tenemos que estar igualando esto a 0 y despejamos. Entonces, ese 12 va a estar pasando al otro lado sumando y después ese 6 pasa dividiendo y 12 entre 6 nos da precisamente 2. Ahora sí, vamos a ver un repaso muy rápido de lo que es el punto de inflexión. El punto de inflexión es el lugar en donde tu gráfica cambia de dirección. O sea, vamos a poner uno muy sencillo para que quede claro. En una función cúbica, yo podría tener que esto iba como de esta forma y entonces se vuelve así. O sea, yo tenía del lado izquierdo que mi pendiente va disminuyendo, ¿ok? En cada uno de estos puntos tangentes, mi pendiente iba disminuyendo. Y si eso hubiera sido una gráfica sin punto de inflexión, lo que hubiera sucedido es que esto hubiera seguido aquí como una curvita, como si fuera una parábola, ¿ok? Entonces, fíjate, yo tenía aquí una pendiente muy grande y empieza a disminuir, a disminuir. Acuérdate que la pendiente son líneas tangentes que pasan en algún punto de tu gráfica. Entonces, estas tangentes empiezan cada vez a inclinar más y más y más y más. Y si hubieran seguido, se pasa de una pendiente positiva, que acuérdate que va así, a una pendiente negativa. Este cambio en la primera derivada, en el criterio de la primera derivada, es el que nos está ayudando a encontrar máximos y mínimos. En el punto de inflexión, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Resulta que aquí hay un puntito en donde la pendiente se vuelve 0, ¿ok? Yo no sé qué es lo que va a pasar después. Y resulta que hay algunos casos en los que la pendiente se empieza a volver negativa y eso nos dice que tenemos este tipo de concavidad hacia abajo. O lo que puede estar sucediendo es que ahora cambia y ahora resulta que esto se queda en 0 y en lugar de que la pendiente empiece a disminuir, ahora empieza a aumentar. Si yo tomo aquí un punto y trazo una tangente, esta pendiente cada vez se va a estar volviendo más y más y más pronunciada conforme va avanzando mi función. Eso es un punto de inflexión, cuando hay un cambio acá de las concavidades. Muy bien, ¿y esto qué significa con las derivadas? Bueno, tú tienes una función, ¿ok? Cualquiera. Esta en particular, ya sé, vamos a graficar esta. Muy bien, la gráfica de esta cosa se ve de esta forma y se me había olvidado algo. La palabra abscisa significa que es el eje de las X y las ordenadas son las Y, ¿ok? Ahora, cuando nosotros derivamos una vez, es decir, sacamos la derivada normal,
nosotros encontramos cómo es que va cambiando esta gráfica. Es decir, aquí la pendiente va siendo positiva y después se vuelve negativa. Cuando nosotros igualamos a 0, lo que estamos haciendo es obtener algún punto en el que la pendiente es 0. Y son lugares en los que puede ser que estén cambiando las pendientes, puede ser que esté cambiando de ser una pendiente positiva a una negativa, o podría ser que fuera un punto de inflexión, como en el dibujo que yo te hice. Por ejemplo, si esto fuera un punto de inflexión, lo que se estaría viendo es que aquí ahora empieza a subir la gráfica de esta forma. Y entonces no hubiera habido ningún cambio de pendiente, porque tú aquí tienes una pendiente positiva y aquí continúas con una pendiente positiva. ¿Ok? Pero bueno, con la primera derivada, cuando nosotros igualamos a 0, entonces encontramos estas líneas horizontales de aquí. Y nosotros las estudiamos para saber si son máximos o si son mínimos. Cuando tú derivas una segunda vez, la segunda derivada tiene que ver con una concavidad, es decir, con que si la concavidad está hacia abajo o si la concavidad está hacia arriba. Y para no entrar mucho en detalles, simplemente como para ir dándoles una idea, porque luego el concepto de derivada se ocupa bastante en este examen, en este tipo de exámenes, lo que nosotros tenemos es que si esa segunda derivada es positiva, nosotros tenemos que esto sería cóncavo hacia arriba, o sea que la tenemos así, la concavidad se va abriendo hacia arriba. Y si esta cosa es negativa, entonces la concavidad es hacia abajo. Si nosotros tenemos que es igual a 0, no sabemos qué es lo que va a suceder. En ese punto de inflexión, nosotros no sabemos si va a cambiar la concavidad o podría ser que se quedara igual. En este caso, sí está cambiando. ¿Y qué significa esto? Esto significa que cuando nosotros igualamos esto a 0, nosotros encontramos que x era igual a 2. O sea, en este punto 2, acá, si yo me voy hacia abajo, yo voy a encontrar un punto en algún lugar de aquí que si yo quiero poner una línea tangente, y es en este punto justo en donde la pendiente empieza a cambiar. O sea, velo de esta manera. Vamos a empezar aquí del lado izquierdo. Nosotros tenemos una pendiente positiva. Y de hecho, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a poner aquí una línea de este estilo. Y entonces yo la pongo tangente a algún punto, ¿ok? Y entonces yo tengo una pendiente positiva. Conforme yo voy avanzando, esta pendiente se va haciendo cada vez más pequeña. Se está empezando a perder. Hasta que yo llego por acá, por ejemplo, y en el punto más alto, yo ya tengo a lo mejor una línea que cada vez va siendo más y más y más horizontal. Hasta que llego justo al punto más alto, y en ese punto más alto me topo con una pendiente 0. Se está haciendo más pequeña. Y cuando yo paso al otro lado, ahora mi pendiente ya es negativa. Ya me empecé a inclinar. Y conforme yo voy avanzando, cada vez se va volviendo más y más y más y más y más y más negativa. Pero cuando nosotros llegamos al punto de inflexión, pasa algo muy curioso. Y lo que sucede es que la pendiente, entonces como que ahí está en lo más, como que ahí está en la menor pendiente que va a encontrar. Y una vez que tú pasas ese punto de inflexión, o sea, el punto de inflexión estaba en x igual a 2. Imagínate que en 2.01, ahora resulta que tu pendiente ya empezó a aumentar. Nosotros teníamos que cada vez se empieza a inclinar ahora, pero hacia el otro lado. Y conforme tú vas avanzando, esta pendiente se va inclinando, inclinando, inclinando cada vez más, está aumentando. Y cuando tú llegas al punto más bajo, entonces tienes aquí una pendiente de 0, que es lo que nosotros hacemos cuando encontramos la primera derivada. Igualamos a 0 y buscamos máximos y mínimos. Y después de este punto más bajo, ahora tu pendiente empieza a subir, ¿ok? O sea, se empieza a volver
más y más y más grande conforme tú vas avanzando en esta función. Entonces, el punto de inflexión es cuando esta pendiente pasa de ser negativa y empieza a aumentar cada vez más y más y más y más hasta que se convierte positiva. Hay un cambio de pendiente. Eso va a ser lo único que vamos a estar viendo ahorita para área 2. El resto de análisis lo vamos a hacer si es que llego al área 1, porque es importante entender muy bien esto de los puntos de inflexión. Integrales. Estas integrales simplemente son de memoria. Necesitas saber cuál es la integral del coseno. Así que ponle pausa. Puedes ir a buscar cuál es la integral de un coseno y ya después ver cómo se integra el coseno de 8x. Así que trata de hacerlo. La respuesta correcta es el inciso D. Y vamos a ver por qué. Cuando nosotros tenemos que integrar esto, y de paso vamos a hacer un repaso de integración de funciones trigonométricas, resulta que lo que tú sabes, en caso de que lo hayas buscado, es que la integral del coseno de x, esto es el seno, ¿ok? Simplemente se cambia ahí la función trigonométrica. Y por cierto, una que también a lo mejor y es útil es que la integral del seno es menos coseno, ¿ok? Lo único que estamos pasando es pasar de coseno a seno. La diferencia es que el coseno no genera un cambio del signo. El seno sí. Nosotros teníamos aquí seno positivo y ahora se vuelve un coseno negativo. Ok, pero la que nos interesa es la de arriba. Esta ahorita no, pero vale la pena ahí que igual te la aprendas porque es muy común. Entonces, nosotros no tenemos esto sencillo, ¿ok? Sino que nosotros tenemos al coseno de 5x. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo que se le llama un cambio de variable. O sea que vamos a tomar todo esto como si fuera un solo término, porque nosotros sabemos integrar, pero si esto es un solo término, ¿ok? Entonces lo que hacemos es decir, bueno, ese 5x se va a volver un solo término, pero ahora tenemos que derivarlo para encontrar esta cosa de aquí de x. Ahorita vas a ver a qué me refiero. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es derivar esto. Yo quiero derivar u respecto de x. Y entonces este 5x, su derivada es 5. Acuérdate que cuando tienes una letra solita, entonces esto se convierte en 1. O sea que me queda 5 por 1, que es 5. Y este paso me van a matar los matemáticos, pero a nadie le importa. Así que esto lo vamos a pasar del otro lado multiplicando. Y entonces tenemos 5 de x y ahora este 5 lo paso del otro lado dividiendo como du entre 5. O sea, lo que yo estoy haciendo acá, y no te preocupes porque se vea muy largo, ahorita te voy a decir cómo se acortan estas cosas, es que esta dx se tiene que convertir en du entre 5. O sea que toda esta integral yo ya la puedo cambiar y la puedo escribir de esta forma. Yo la puedo escribir como la integral del coseno de u por dx, pero dx resulta que es du entre 5. Y entonces esto es una maravilla porque, digo, si quieres también lo puedes ver como el coseno de u entre 5. Y esto es una maravilla porque hay una propiedad de las integrales que nos dice que, para empezar, este 5, como es una constante, yo lo puedo sacar de mi integral. O sea que le decimos, tú espérate aquí afuera, como un quinto, y simplemente vamos a trabajar con esto. Pero la integral de un coseno sencillo, nosotros ya sabemos que es el seno. O sea que yo simplemente tengo que estar integrando esto con este cambio de coseno a seno. O sea que esto me daría un quinto del seno de u. Y como regla en las integrales que son indefinidas, es decir, que no tienen aquí numeritos, no hay un rango que te estén poniendo, por ejemplo, la integral de 3 a 5. Entonces nosotros le tenemos que estar agregando aquí una constante, ¿sale? Esto es de ley. Y esta u, ahora simplemente tenemos que recordar que tenía un significado que era 5x. O sea que nosotros tenemos aquí seno de 5x, sun es seno.
seno de 5x entre 5, ¿ok? Y bueno, se queda más c. Yo lo hice con 5 y era 8. Bueno, pero no pasa nada, porque fíjate que esto sería entonces 8, esto es 8, esto es 8, esto es 8, esto es 8. Oye, y me va a servir justamente para darte la siguiente idea. Cuando tú hagas este tipo de integrales, si el número está pegado a tu letra, así 8x, tú simplemente integra la función trigonométrica. Si es coseno, la vuelves seno. Si es seno, la vuelves menos coseno y divides entre este número, ¿ok? Siempre. Y de esa forma se hace muy rápido, pero tenías que saber cómo es que llegas a eso. Ahora, mucho ojo, porque este método solamente funciona cuando tú tienes un número acá pegado a la letra. Es decir, cuando esto es parte del argumento, se le llama, de una función trigonométrica. Si nosotros hubiéramos tenido con una potencia, es decir, aquí, y vamos a decir por sencillez que esto fuera x, entonces la integral es distinta, ¿ok? Y de hecho es una integral latosa, o sea que eso no lo vamos a estar repasando. Muy bien, tenemos el último ejercicio y terminamos. Es un ejercicio muy conceptual. Ten mucho cuidado, está muy sencillo. Y te voy a dar un tip, ¿ok? Porque es muy probable que no te acuerdes de esto. La integral de 1 sobre x, esto es el logaritmo natural de x, ¿ok? Así que eso es todo. Trata de hacerlo, ponle pausa y regresa a ver si lo hiciste bien. La respuesta correcta de este último ejercicio es la C. Y vamos a ver por qué. Aquí había algo muy mañoso. Nosotros teníamos la integral de x por el logaritmo natural de u respecto de x, ¿ok? Y aquí es donde está el truco. Nuestra integral tiene que ver con las x's, no con las u's. Eso nos está diciendo que esto nosotros lo tenemos que estar considerando como una constante, como un número. Y del ejercicio anterior ya habíamos visto que los números se pueden sacar. O sea que nosotros le podemos decir, oye, numerito extraño, logaritmo natural de u. Acuérdate que si tú haces esto en la calculadora te va a estar saliendo algún número si es que tú le das un valor a u. Pero el hecho de que no estemos trabajando respecto de u nos dice, esto es un número, ¿ok? Espérate aquí afuera. 1 sobre logaritmo natural de u, lo pongo como 1 sobre logaritmo natural de u porque pues está en el denominador, ¿ok? Así que tenemos que hacer la integral de 1 sobre x respecto de x. Y esta es muy sencilla porque la integral de 1 sobre x respecto de x, esto es el logaritmo natural. Este había sido el tip que te había dado. De manera que nosotros tenemos aquí que, bueno, esta cosa se va a estar quedando aquí abajo. Esto es el logaritmo natural de x. Estábamos dividiendo a logaritmo natural de u y como siempre le tenemos que estar agregando una c. Esto es regla de las integrales, ¿ok? Así que por eso es que la respuesta era la c. Como puedes ver, estaba muy sencillo de hacer, pero era muy importante que tú entendieras que si te están pidiendo integrar respecto de x, cualquier cosa que no tenga una x se le va a considerar un número. Y en este caso, como es un número que se estaba multiplicando, nosotros lo podíamos estar mandando afuera de la integral. Esa era la maña de este ejercicio. A empezar con los de física.